pueden interrumpir en cualquier momento. Bueno, vamos a hablar, ya hemos hablado, bueno, en las dos primeras clases de cómo es el examen normal. Ahora vamos a hablar ya de las alteraciones y ahí comienzan los síndromes, ¿ok? Pero cuando se les haga a ustedes la pregunta de cuál es el mejor problema o síndrome, yo estoy poniendo acá síndrome motor porque así lo dice el sílabus, ¿ok? Pero van a ver ustedes que cuando yo les he puesto los problemas, se los he puesto como déficit neurológico focal agudo, ya les expliqué qué cosa es eso, y en sus sílabos no está, por ejemplo. Entonces, ahí tienen que tener cuidado, por favor, ¿sí? Bueno, comencemos con el síndrome motor, porque hay otra clase de síndrome motor número 2. Bueno, la vía piramidal, comencemos con la vía piramidal, porque es primero de lo que tenemos que hablar. La vía piramidal es una vía de proyección, es un fascículo de proyección, no es un fascículo de asociación, ni asociación corta ni asociación larga, como ya se les explicó. Tiene varios nombres, también se le conoce como la vía córtico-espinal, o la primera motoneurona, o motoneurona superior, para diferenciarlo de la motoneurona inferior, que se encuentra en el asta anterior de la médula espinal. ¿Ok? La función básicamente de esta vía es hacer movimientos rápidos, precisos y veloces, pero en la parte distal de las extremidades. Esa es su función principal, ¿ok? Permitiendo que los músculos agonistas, antagonistas, sinergistas y fijadores vayan todos al son, o sea, vayan coordinadamente. Pero yo hablé de ataxia como que el cerebelo era el coordinador, claro, y más que coordinador tal vez sea un afinador del movimiento, o sea, afina aún más esta precisión y velocidad que la vía piramidal ya tiene, porque sin el cerebelo el movimiento no es preciso ni veloz de la vía piramidal, hay que decirlo. Pero con lesión exclusiva de la vía piramidal vemos lo opuesto, o sea que tenemos que decir que nos da precisión y velocidad a la vez que no, pero su pérdida sí nos permite o nos produce una pérdida de precisión y velocidad. ¿Ok? Precisión para activar agonistas e inhibir a los antagonistas. Entonces, cuando hay lesión de la vía piramidal, los niveles medulares, así como vulvares, tratándose de la vía córtico-nuclear, entran en hiperactividad y ahí vienen varios signos neurológicos como la espasticidad, la hiperreflexia, por ejemplo. Esta vía piramidal comienza, si ven acá en el gráfico de arriba a la derecha, en el área 4 de Brodmann, ¿ok? Que es una llamada corteza prerolándica o corteza motora primaria. ¿Okay? Es un isocórtex porque sus capas son bastante parecidas, heterotípico, es de proyección, no de asociación, y es agranular, porque las cortezas granulares son sensitivas. ¿Okay? Toda corteza motora es agranular. Y tiene un bajo umbral del estímulo para la contracción muscular contralateral. Ya saben que esa vía piramidal baja o se proyecta hacia la médula espinal, dejando fibras en su trayecto, en los ganglios basales, en el tronco cerebral, en el cerebelo, etc. Y en el bulbo raquídeo se decusa, o sea, se da la decusación motora. ¿Ok? Entonces, tienen un bajo umbral de contracción muscular contralateral, de manera que esta pueda ser rápida. Y su actividad está básicamente representada o la distribución por el homúnculo motor, que lo tenemos acá en este gráfico. Las piernas en la cara medial, este es un corte coronal del cerebro en el área motora primaria. Acá tenemos en la cara medial el miembro inferior, después tenemos el tronco cerca de la cara medial, el miembro superior bastante pequeño, la mano muy grande ya en la región prefrontal dorsolateral y en la parte de abajo la cara con la lengua en la última parte.
¿Y por qué es tan grande la mano, la cara y la lengua? Porque tiene más, más precisión motriz. Y eso es obvio para todos nosotros. Recibe fibras del cerebelo y áreas sensitivas y también de las cortezas premotoras y áreas motoras suplementarias. ¿Para qué? Para permitir este movimiento preciso y veloz justamente. Y se llama piramidal porque sus proyecciones van a formar las pirámides vulvares, por si acaso, no porque hayan neuronas piramidales, por si acaso, como algunos creen. Y sus fibras son muy largas y muy mielinizadas. Son fibras de rápida contracción que en la médula espinal van a activar a la motoneurona alfa e inhibir a la motoneurona gamma. Y son muy mielinizadas porque van a mucha velocidad, de modo que nos permiten hacer movimientos sumamente rápidos. Entonces, permiten hacer movimientos rápidos por esta calidad de estas fibras que tienen y bastante específico o, digamos, muy puntual, muy preciso, debido a esta gran representación. Y es la mano. Si se dan cuenta en todo el homúnculo, la mano tiene la preferencia, porque la mano humana tiene la capacidad para hacer prácticamente todo, casi todo. ¿Ok? El área 6 que ven acá, por si acaso, el área 9 es la neocorteza prefrontal dorsolateral que me referí en la primera clase y que a través de fibras transcorticales van a activar la actuación psíquica y a través de estas isocortezas van a convertirlo y de la vía piramidal hasta que salga o se manifieste en las extremidades en actuación objetiva. ¿Ok? Entonces, el área 6 y el área motora suplementaria lo que hacen es coordinar movimientos automáticos de la cabeza, del tronco, de las partes proximales de las extremidades, y el área motora suplementaria va a integrar los movimientos de un lado del cuerpo con el otro. Por eso les hice un ejemplo de tirar jabs. Van a ver cómo el resto del cuerpo se va a mover. Y eso se hace sin pensar, por esta, y esta conexión que existe con estas otras isocortezas que están al lado de esa corteza motora primaria. Y de modo que vemos en este corte coronal del cerebro, en la pierna, cómo nace una fibra, cómo nace otra del brazo, y ven que se empaquetan a nivel de los ganglios basales. Los ganglios basales, acá tenemos los ventrículos, es un corte coronal del cerebro, o sea, como si lo estuvieran viendo de adelante para atrás o de atrás para adelante, como quieran. Y esos son los ganglios basales, el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido. Y entre ellos se encuentra la cápsula interna y ahí es donde comienzan a empaquetarse la vía piramidal. Y va empaquetada, fíjense, por el mesencéfalo, por el puente, por el bulbo. Y en la parte inferior del bulbo se forman las pirámides vulvares y se da la decusación motora en la parte más baja del bulbo. Y van a distribuirse por el cordón lateral de la médula. La médula tiene tres cordones. Bueno, realmente se objetivan o los síndromes son dos, pero son tres cordones: cordones posteriores, cordones laterales y el cordón anterior. Pero clínicamente usamos para definir síndromes clínicos el cordón posterior y el cordón lateral. La vía piramidal baja después de la decusación por el cordón lateral y a cada nivel va dejando sus relieves hacia o proyecciones hacia la motoneurona alfa, según sea el brazo, el tronco, la pierna o la cara. Ahorita van a entender eso, a qué me estoy refiriendo. En este otro gráfico estamos viendo lo mismo, estos puntos negros grandes, la vía piramidal, cómo baja empaquetada, y este empaquetamiento tiene un significado clínico, por si acaso, de cómo se describe la debilidad. Yo les hablé de la debilidad
como proporcional o no proporcional. O sea, si la intensidad, bueno, no sé si, no recuerdo si les hablé de eso, de la proporcionalidad, si es que la intensidad de la debilidad, si lo dice, en miembros inferiores, miembros superiores y la cara eran parecidas. ¿Ok? Entonces, fíjense que una pequeña lesión a este nivel o por debajo de este nivel van a dar van a agarrar todas las fibras casi de manera similar. Pero una lesión que esté por encima de los ganglios basales, que sea de este tamaño o un poco mayor, va a agarrar preferentemente algunas fibras que van hacia la pierna, hacia el brazo o hacia la cara. Entonces, cuando la debilidad sea parecida, vamos a hablar de proporcional, debilidad en las extremidades, tenga la misma intensidad, vamos a decir que es proporcional, y nos va a decir que la lesión está desde los ganglios basales y hacia abajo. Pero si la debilidad no es proporcional, vamos a pensar que está la lesión por encima de los ganglios basales. Y eso es muy importante que se describa. Por ejemplo, cuando digan hemiparesia, tienen que decir, ¿eso es hemiparesia proporcional o no proporcional? Ya saben a qué se refiere. Además, expliqué en clase anterior que si había un nervio craneal dañado junto con la hemiparesia, y estaba al lado opuesto de la hemiparesia, tenía que decirse que la lesión, además de la hemiparesia proporcional, se tenía que decir que la lesión era directa o alterna. Directa o alterna nos referimos a que algún nervio craneal o la hemicara afectada o la región hemifacial dañada esté en el mismo lado de la lesión de las extremidades. ¿Y eso qué nos está diciendo? Si es alterna, nos está diciendo que la lesión se da entre el mesencéfalo y el bulbo raquídeo. A eso nos está diciendo el hecho de que esté al otro lado. Pero que sea directa nos está diciendo que la lesión está usualmente por encima del tronco. Si solo es la cara, tenemos que decir que está por encima de la parte medial del puente. Vamos a ver por qué se dice eso. ¿Okay? En este otro gráfico, esta parte de acá que ven acá como algo que no se entiende muy bien, es la cápsula interna. La cápsula interna, como les acaba de decir, como les había dicho en este otro gráfico, es un área que se encuentra entre los ganglios basales. Y sirve básicamente este gráfico para decirnos que la vía piramidal principalmente va por el brazo posterior. La cápsula interna es como un boomerang. ¿Ok? Tiene la forma de un boomerang. Vamos a ver en otro gráfico mejor para que lo entiendan. Y esta es una vista lateral, tanto de los ganglios basales, de modo que aquí está el putamen, el lobo pálido, el tálamo. Entonces, en el brazo posterior, tiene un brazo posterior, tiene un brazo anterior y tiene una rodilla. En el brazo posterior va la cápsula interna y dentro de ella hay una parte por donde hay el miembro superior, la cara y el miembro inferior, pero están bastante empaquetados realmente. Pueden, pueden haber pequeñas diferencias, pero no muchas, por eso hablamos de proporcionalidad. Luego de esto, fíjense por dónde viaja. Este es el mesencéfalo, y el mesencéfalo tiene tres partes. Esta es la parte anterior del mesencéfalo, les he dicho que esto es una vista lateral. Esta es la parte posterior del mesencéfalo, y el mesencéfalo tiene tres partes. El pie, que en este caso se llama pedúnculos cerebrales, ¿ok? El pie es esta zona, la parte delantera. La parte posterior que está, este es el acueducto de Silvio, del acueducto de Silvio para atrás se llama el tecto, y entre ambos el tegmento o tegmen, ¿ok? Entonces, la vía piramidal, tanto en el mesencéfalo, en el puente, como en el bulbo, van por la parte más anterior, ¿ok? Por el pie, así, por ahí va. Y aquí se ve en los gráficos como en el mesencéfalo está en la parte anterior, en el mesencéfalo, en el puente, en el bulbo raquídeo, hasta que se da la decusación piramidal, ¿ok?
Fíjense cómo las fibras cruzan la línea media y van por detrás de la otra vía piramidal para caer en la vía o en el fascículo o funículo lateral de la médula espinal. Entonces acá tenemos agrandado un diagrama de la cápsula interna, pero antes de que puedan entender esto, que no es fácil de entender, acá les he traído una imagen en resonancia magnética de un cerebro en su corte transversal. Este es el lóbulo frontal, ¿ok? Este es el lóbulo occipital, el lóbulo parietal, la ínsula. Entonces, acá ustedes ven unas zonas un poquito más grises. Acá tenemos el núcleo caudado, acá tenemos el putamen, el pálido se notaría un poquito más abajo en el corte, este es el tálamo. Entonces, fíjense, les dije que había una zona como un boomerang acá. Ahí está, el boomerang. Acá se ve mejor. ¿Sí? Entonces, la vía piramidal va a pasar principalmente por el brazo posterior. Este es el brazo anterior, este es la rodilla y este es el brazo posterior. Y eso está, todas estas cuatro o tres áreas grises que le ven acá, están representadas acá. El núcleo caudal, el tálamo, el núcleo lenticular que está compuesto por el putamen en su parte más externa y por el globo pálido en su parte más interna. Y la vía piramidal o ascórtico-espinal va a estar en su parte posterior, en su brazo posterior. Acá viene de brazo, T de tronco y L de pie, miembro inferior. ¿Ok? Se separan un poco, pero una lesión usualmente vascular o cualquier otro tipo de lesión va a agarrar casi en paquete, porque le van a hacer estas separaciones, son tan pequeñas que cualquier lesión las agarra casi en conjunto. Y el grado de afección que se produce entre una y otra casi es imperceptible. Si hay algún grado de diferencia, va a ser de un punto en la escala de fuerza que les he enseñado. Entonces, el síndrome, vamos a hablar del síndrome de primera motoneurona o el síndrome de la vía piramidal. ¿Ok? Esas son las características que ustedes tienen que conocer. ¿Cuáles son? Para que clínicamente ustedes puedan definir a qué síndrome pertenece esto. Pero cuando me problematicen, no me van a poner síndrome de motoneurona superior, no me van a poner síndrome piramidal. A pesar de que yo les estoy enseñando eso, pero ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque el sílabo me obliga a que yo les ponga eso. Pero es mejor hablar del síndrome de déficit neurológico focal agudo, porque incluye más cosas que esta, porque esta es una de muchas cosas. Y la realidad es que el paciente no viene así usualmente. No es muy frecuente, sí puede, pero la realidad no es esa. Entonces es mejor hablar del síndrome de déficit neurológico focal como uno de los muchos de los cuales se van a hablar. Y este síndrome de motoneurona superior o piramidal pertenece a ese síndrome que es un poco más amplio, es como un conjunto mayor. Bueno, las características de este síndrome es la debilidad, que puede ser una debilidad total, que vamos a llamar plejía, o una debilidad parcial, que vamos a llamar paresia. Es toda la extremidad, pero va a ser a predominio distal. Por eso les dije, la vía piramidal va a tener un predominio que está en la representación del homúnculo. Y en el homúnculo, las partes más grandes, el miembro superior es la mano y en el miembro inferior el pie. Por eso es que va a haber un predominio distal mayor para la extensión y la supinación en el miembro superior. ¿Qué significa eso? Que cuando pierde fuerza, va a perder fuerza más para la extensión, más en la parte distal y más para la supinación. ¿Qué significa? Que el miembro superior va a adquirir una postura flexionada, como no se extiende bien, va a aducirse, no se va a poder abducir y va a estar pronada porque va a perder más la supinación. Y esa es la postura que va a adquirir una persona que tiene una lesión de la vía piramidal.
en el miembro superior. Lo opuesto ocurre en el miembro inferior, en la cual, si acá se va a una flexión, acá se va una extensión. Si acá se da una aducción, acá se va a dar una abducción. Si acá se va a dar una pronación, acá se va a tender a dar una pequeña, no hay un supinador en el miembro inferior, pero no hay una pronación. Por eso decimos que se da lo opuesto en el miembro inferior. ¿Ok? ¿Y para qué pasa esto? ¿O por qué pasa esto? Es simplemente la forma en que queda un, una vía dañada por protección, porque eso le permite a una persona dañada poder caminar todavía y poder tener algo de control en el miembro superior, que no va a ser bueno, por cierto. La debilidad facial que le va a acompañar va a ser en la parte inferior de la hemicara ipsilateral. A veces agarra un poquito la región de la órbita, los músculos orbitales, pero no es lo más frecuente. El más frecuente es que sea por debajo hacia la mitad. Y esto decimos hemiparesia directa proporcional. Si la fuerza es parecida o el grado de debilidad parecia es similar en miembro superior e inferior. ¿Ok? Y en la cara no se va a afectar los movimientos emocionales ni vulvares. ¿Por qué no vulvares? Porque los músculos vulvares tienen doble inervación, se inervan por los dos hemisferios. Y si un hemisferio no funciona, el otro lo va a reemplazar. Por eso no va a haber una afección vulvar. Y si alguna persona con esta lesión tiene un problema para deglutir, o es un problema de nervios craneales, o es que tiene doble lesión vascular en la región supratentorial, o sea, a un hemisferio está más dañado y el otro que no se notaba, ahora se nota porque estaba antes dañado. Ni va a tener un compromiso emocional porque la vía piramidal es una vía, ya les dije, que pertenece al sistema funcional cognitivo, no al sistema funcional emotivo, en este caso productivo sería, no emotivo, ¿ok? Ya les hice también un diagrama de cuál era la vía para ese sistema y no es la vía piramidal. ¿Ok? Bueno, la distribución que se adquiere ante una lesión de esta vía es hemiparética o hemipléjica contralateral, y contralateral es porque va a decusar al lado opuesto en la parte vulvar baja, en la decusación motora, y la postura va a quedar, como se dijo, en aducción, en flexión y en pronación en el miembro superior y lo opuesto en los miembros inferiores. Cuando una persona así hace movimientos ya no finos, ya no específicos, sino hace movimientos en bloques. En bloques significa que si quiere agarrar un pan, va a tirar todo el brazo para tratar de cogerlo. Y eso se llaman movimientos masivos o cinéticos. Necesita todo el brazo para hacer un movimiento que normalmente se haría con la mano. Dado que la lesión de piramidal va a impedir que ese movimiento sea específico. Y la marcha de esa persona va a ser una marcha que se le llama marcha en guadaña o la marcha del segador, porque tira el cuerpo para un lado y la pierna para el otro lado, haciendo un semicírculo, una semiluna. Además, que va a haber una lentificación desproporcionada a la debilidad. Una persona que tiene una lesión de la vía piramidal va a tener más lentificación que pérdida de fuerza proporcionalmente. Si tiene una pérdida de fuerza como 3, el movimiento va a ser más lento. Por eso cuando tenemos a una persona que tiene una debilidad mínima, que prácticamente no se nota, al caminar vemos que ese brazo se balancea menos porque está lento. Por eso la marcha o el examen de la marcha me puede detectar cosas que incluso la fuerza, cuando la lesión es pequeña o muy mínima, no lo va a detectar. Entonces, la identificación va a ser mayor al grado de debilidad que puede ser mínimo o leve. Y ahí entra en, en, en importancia, viene importancia el movimiento
de los miembros superiores y miembros inferiores a la hora de caminar. Por eso les he dicho que la marcha es importante. Además que va a tener una hipertonía. De los tipos de hipertonía que se les ha mencionado, esta es una hipertonía espástica que le pertenece a una lesión de la vía piramidal, espástica o en hoja de navaja. O sea que es más difícil al inicio de la extensión y soltando conforme extendemos en la extremidad. Además va a tener hiperreflexia, signos de defensa, como el signo de Babinski, y abolición de reflejos superficiales. ¿Qué eran reflejos superficiales? Bueno, el reflejo abdominal y el reflejo cremasteriano. Esos reflejos existen normalmente en una persona que tiene indemne la vía piramidal. No siempre salen, por si acaso, con mucha, con mucha, con mucha notoriedad porque no son totalmente específicos, pero es parte del síndrome, la abolición de reflejos que normalmente deberían estar. Cuando se lesiona esa vía, eso se pierde. La atrofia, miren este paciente que ya tiene tiempo porque está bastante espástico. Miren si hay atrofia, compárenlo su brazo o su pierna, es mínimo. La atrofia que se da es por desuso, pero no por la lesión piramidal, de la vía piramidal. El inicio de la hemiparesia puede ser hiperagudo, ojo, hiperagudo es en segundos, puede ser agudo, minutos, horas o días, ¿ok? Puede ser crónico si es mayor a años. Entonces, hiperagudo, subagudo, estoy olvidando en semanas, meses, y crónico en años. Cuando es hiperagudo en segundos, estamos pensando en dos tipos de patología, o un sangrado cerebral o una embolia isquémica. Esta embolia puede nacer en un vaso, por eso las embolias pueden ser vaso-vaso, o sea que se origina en un vaso proximal y sale disparada como una balita hacia una arteria cerebral, y eso se llama embolia vaso-vaso, o puede nacer del corazón también, y embolia corazón-vaso o cardioembolia. No crean que todas las embolias son del corazón. Entonces, la historia o la curva de la anamnesis es importante para que yo sospeche la causa subyacente. Cuando es aguda, o sea, en minutos, horas o días, yo pienso en causas trombóticas. ¿Qué es una trombosis? Es una placa de colesterol que se ha rajado y sobre la cual se forma un coágulo o un estado protrombótico, o sea, un trastorno de la coagulación en el cual, como por ejemplo, como vasculitis, en el cual la sangre tiende a trombosarse o a formar tapones dentro de cualquier arteria pequeña o a veces cercanos a áreas ateroscleróticas. Y cuando es una lesión que evoluciona más lento que eso, semanas o a veces años, si es años, tenemos que pensar en tumores benignos, como malformaciones arteriovenosas, que son tipo de procesos expansivos, y son en semanas pensamos en tumores malignos o en granulomas, que son masas de agentes infecciosos, típico de la tuberculosis. Las fases de la hemiparesia es inicial y tardía. La fase inicial es la hemiparesia flácida o genera una hemiparesia flácida. Y yo les he dicho, pero el síndrome de motoneuronas da un cuadro de hipertonía espástica. ¿Cómo es esto? Al inicio, los primeros días, pero no más de un mes, los primeros días, una lesión vascular produce una hemiparesia que no va a cumplir todos estos requisitos, porque no va a cumplir sobre todo la hipertonía espástica. Va a ser una hemiparesia flácida, pero que después, conforme pasen los días, se va a ir convirtiendo gradualmente en espástica. Así que tener cuidado con la fase de la hemiparesia. Y cuando ya es avanzada, tardía, se vuelve espástica.
ya cumpliendo la característica típica del síndrome piramidal. Bueno, acá tenemos un dibujo, una foto de lo que es una respuesta plantar extensora o una respuesta de Babinski, ¿ok? Ya les enseñé cómo se hace. Tiene una latencia más larga que la cosquilla o el dolor. Esa es la manera clínica de diferenciar. Esas son las maniobras que les he dicho que se hacen. Bueno, en miembros superiores es la maniobra de barré, pero yo les enseño la maniobra de juramento que se hace levantando las manos. Es mejor que la maniobra de barré. El test de la mano pronada se los expliqué en clase. Acá se nota con mayor, digamos, de una manera muchísimo más grosera. Nunca lo he visto así, pero se hace solamente o se busca en casos en que las maniobras de barré no muestren una alteración. Esta maniobra no recomiendo le he puesto, pero es para decirles que si alguien la ve, no la practique porque se ve en trastornos sensitivos. Y miembros inferiores, al paciente usualmente se le hace acostar sobre la cama o una camilla y No, se le pone con las manos, las dos piernas a nivel y la suelta para ver si alguna cae sobre la otra. Y aquí tenemos la maniobra de Minkasini. La maniobra de Barré en miembros inferiores, como la maniobra de Barré en miembros superiores, se hace bocado en el cúbito ventral para ver qué pierna cae cuando se le deja ambas en 90 grados en relación al muslo. Se ve qué pierna cae y ese es también un indicio de la maniobra que nos está indicando debilidad en miembros inferiores. Luego de eso lo hacemos contra fuerza para graduar bien el nivel de fuerza que hay. ¿Ok? Bueno, y acá viene lo que ya les había adelantado, la topografía de las hemiplejías. ¿Ok? Topografía significa dónde está la lesión que me está produciendo tomografía. La vía piramidal tiene un recorrido muy largo, como lo están viendo ustedes acá, desde que nace en la corteza premotora hasta que llega al músculo. Es un recorrido tan largo que uno tiene que saber clínicamente cómo más o menos ubicar en qué área está esta lesión. Y básicamente lo que ustedes tienen que saber es que la hemiparesia es directa, ya les he dicho. Si hay algún nervio craneal, usualmente es la cara que se afecta de manera produciendo una paresia facial central, que es la que se da de la parte inferior de la cara que les he dicho, porque existe una paresia facial periférica que se da en toda mi cara, una debilidad que incluye la frente. En este caso, se da la debilidad del mismo lado, usualmente faciocraneal. Si es que es así, decimos que la lesión está desde el nivel pontino, la mitad del puente, hacia arriba, incluyendo el mesencéfalo y todo el cerebro. Ahí ya estamos ubicando un área posible donde se encuentra la lesión. Si la hemiparesia alterna existe un nervio craneal, puede ser el tercer nervio craneal, el cuarto, el sexto, el séptimo, que se encuentra dañado en el lado opuesto de la hemiparesia. Y ahí diremos que la lesión se encuentra en el tronco cerebral, según entre el mesencéfalo, el bulbo, el puente, según el nervio craneal dañado, porque ya sabemos a qué nervios craneales se encuentran en cada uno de estos niveles. Básicamente acá tenemos al tercer nervio craneal con el cuarto, acá tenemos al sexto, al séptimo, al quinto, y acá tenemos el resto de los nervios craneales en la parte vulvar. Entonces, un síndrome directo, ya sabemos entonces que es una lesión que va a estar entre la parte superior, entre la parte media del puente hacia arriba. Esto aún sigue siendo un trayecto bastante largo. ¿Qué hago para mejorar esa topografía o ubicación de la lesión? Veo la proporcionalidad. ¿Es proporcional? Ah, ok, entonces ya lo suscribo a esta área. De todo este trayecto, ya lo suscribo a esta área.
porque acá de mi parecer suele ser no proporcional. Y si no es proporcional, ya sé que está por encima de lo que va a salir la lesión. ¿Ok? Es decir, siempre viene en miembros superiores o en la cara. Y usualmente cuando la hemiparesia no es proporcional, hemipalesias o hemiplejías, van a tener algún componente cortical asociado como posible, no siempre se da. Y eso puede ser una crisis epiléptica asociada. No es necesario, pero si hay una crisis epiléptica asociada, voy a pensar en eso, porque eso no se va a dar fácilmente en ganglios basales. Y cuando la lesión es proporcional, voy a pensar que la lesión está cerca de ganglios basales, y si está por debajo, pensaré también que pudiera haber un nervio craneal dañado. Pero cuando está en esta zona, hay un dato clínico adicional, que hay un trastorno sensitivo asociado frecuente, o sea, una hemihipoestesia, usualmente, o hemiataxia sensitiva. ¿Ok? Bueno, hemos hablado de los síndromes directos, o hemiparesias o hemiplejías directas, y ahora vamos a hablar de las hemiplejías alternas. Ya les dije que cuando hablamos de hemiplejías alternas o hemiplejías alternas, tenemos que pensar que la lesión se encuentra en el mesencéfalo, en el puente o en el bulbo, básicamente, porque hay un nervio craneal dañado al lado opuesto. Entonces, comencemos hablando del mesencéfalo, ¿sí? La parte superior del tronco cerebral. En las hemiplejías alternas mesencefálicas hay unos síndromes que tienen epónimos que los usamos porque sirven para ubicarnos dentro del mesencéfalo. Acá tenemos un corte transversal del mesencéfalo y les he dicho que en el mesencéfalo, el puente y el bulbo tienen una parte anterior. Esta es la parte anterior que parece la del dibujo a la cara de Mickey Mouse. Esta es la parte anterior del mesencéfalo y estas orejas, como la de Mickey Mouse, vendrían a ser su parte anterior y por delante de ellas decimos que es el pie mesencefálico, cuyo nombre es el pedúnculo cerebral. Acá tenemos el acueducto de Silvio, trazamos una línea por él y su parte posterior es el tecto mesencefálico y la parte media es un corte transverso, por si acaso, y lo que queda entre el pie y el tecto es el tegmento o tegmen. ¿Ok? Son tres partes, una anterior, una media y una posterior. Y esto es importante saber para poder ubicar estos síndromes. ¿Por qué? Porque se basa básicamente en el compromiso coexistente de algunas estructuras neurales propias, en este caso del mesencéfalo, estamos hablando del mesencéfalo. El tercer nervio craneal, que es uno de los más prominentes a nivel del mesencéfalo superior, sobre todo, el núcleo rojo, ¿ok? Y el fascículo longitudinal medial. Entonces, yo puedo tener una lesión que me afecte la vía piramidal, que pasa por el pie, por la parte anterior, y como el tercer nervio sale por el pie, este paciente lo que va a tener, si la lesión se encuentra en esta ubicación, casi donde está este círculo negro, en que incluye y afecta el nervio craneal, como se ven las rayas, una zona es la isquémica y otra, una es el infartada y la otra es la isquémica. Ya después veremos la diferencia entre ellos. Voy a tener una lesión del tercer nervio craneal de este lado. Imaginemos que si esto es izquierdo y esto es derecho, del lado izquierdo del globo ocular, es decir, el globo ocular no va a poder moverse hacia adentro, hacia arriba ni hacia abajo, va a poder moverse hacia afuera, ¿no? Porque el sexto nervio es el que lo hace, hace ese movimiento, pero acá estamos hablando de una lesión del tercer nervio craneal, que hace todos los otros movimientos. Más lesión de la vía piramidal, pero que se va a notar en el lado opuesto del cuerpo, o sea, en el lado derecho. ¿Por qué? Porque esta vía piramidal baja por la parte anterior del tronco y muy abajo, pasando el puente, llegando a la parte inferior del bulbo, cruza al lado opuesto para inervar las extremidades, y este es el lado izquierdo, el lado derecho.
Entonces, voy a tener hemiparesia de un lado y directa, por cierto, pero una parálisis de este ojo que no va a poder hacer los movimientos hacia adentro, hacia arriba y hacia abajo. Y cuando vemos esa combinación, decimos que es un síndrome de Weber y ya sabemos dónde está la lesión. Sabemos que está en el pedúnculo. Y es tan conocido y tan específico este síndrome que cada vez que lo vemos tiene un síndrome de Weber. El tiempo nos dice la causa. Hiperagudo, agudo, subagudo, crónico. Ya les dije, ya hablamos sobre eso. Y acá está el síndrome de Weber. El síndrome de Benedict, el síndrome de Benedict, Claude y Foville se van a dar en la parte medial. ¿Ok? Y el síndrome de Benedict se caracteriza porque es un síndrome de Weber, o sea, va a tener el mismo componente del síndrome de Weber, pero va a tener además movimientos anómalos de la extremidad contralateral. Y algo muy típico de eso es el temblor de Holmes, o temblor rubral también llamado, pero es mejor decirle temblor de Holmes. Puede tener movimientos coreicos, que son como movimientos, han visto a los que hacen breakdance, como un miembro superior, algo así. Y la tetosis es como que alguien estuviera, como el movimiento de la mano de una bailarina hawaiana. En cambio, el temblor de Holmes es un temblor muy grueso que abarca no el temblor fino que se ve en el Parkinson, ni el temblor esencial, ni el temblor por ansiedad que afecta solamente los dedos de las manos, sino afecta toda la mano, incluso puede afectar el antebrazo o hasta todo el miembro superior. Es un temblor grueso, de muy gran amplitud y es muy fácil de objetivar realmente. Y cuando eso se asocia a un síndrome de Weber, decimos que estamos ante un síndrome de Benedict y decimos que la lesión es un poco más atrás, ya en el tegmento anterior. ¿Ok? Un síndrome de Claude ya está un poco más atrás todavía, tegmento dorsal, o sea, me voy un poco más atrás. El síndrome de Claude se le agrega un cuadro de hemiataxia cerebelosa contralateral, porque el cerebelo que se encuentra por acá, en la parte posterior, va a mandar fibras que van a ir por el costado y por atrás para unirse, para bajar hacia la médula o para subir hacia el cerebro y modular los movimientos porque ya se dijo que el área 4 recibía fibras del cerebelo, entonces pueden ir hacia arriba o pueden ir hacia abajo porque el médula espinal también recibe modulación, sobre todo las motoneuronas alfa reciben modulación cerebelosa, entonces el cerebelo modula hacia arriba o hacia abajo. Lo cierto es que cuando va más abajo, se llama síndrome de Claude y se agrega un cuadro de hemiataxia cerebelosa al síndrome de Benedict. Y decimos, es un tegmento ya más posterior. Y si está ya al borde, el límite entre la región del tegmento medial y posterior, se agrega un síndrome en el cual el fascículo longitudinal medio se afecta no solamente el tercero, sino el fascículo longitudinal medio, que es una vía que, como ya se dijo, permite que tanto los movimientos conjugados de los ojos se den hacia un lado, mientras que en el síndrome de Weber el movimiento del ojo va a ser desconjugado, es decir, este ojo no va a poder mirar hacia adentro y si yo quiero que el paciente mire hacia este lado, solo este ojo se va a mover y este se va a quedar en la línea media. Cuando se da lesión del fascículo longitudinal medio, tanto ambos ojos van coordinadamente en sus movimientos y ninguno puede moverse hacia el lado opuesto. Y ese es el síndrome de Foville. El síndrome de Foville es un síndrome en el que se compromete la parte posterior del tegmento y los ojos no pueden moverse conjuntamente como el tercero, no va a poder mover hacia adentro, el ojo contralateral no se va a poder mover hacia afuera. Entonces el paciente no va a poder mirar en dirección hacia donde está la hemiparesia. Entonces el paciente solo puede mirar de frente
o hacia el lado opuesto de la hemiparesia. Decimos, ese paciente huye la mirada de su hemiparesia, por tanto la lesión es un síndrome de fovil peduncular, o sea, mesencefálico. Por eso vemos acá en este gráfico que la lesión está en un lado del cuerpo y los ojos solo se pueden mover hacia el lado opuesto o de frente, pero no puede mirar la lesión. Decimos folclóricamente, tiene aversión a su lesión. Es una manera de decir que no puede mirar su lesión, nada más. Entonces, con esto nosotros sabemos, podemos ver todas las manifestaciones anormales que existen dentro de la lesión del mesencéfalo sin asombrarnos sabiendo dónde está la lesión. Esa es la utilidad. Ustedes pueden ver algo y dicen, ¿qué? ¿Y esto qué cosa es? Bueno, yo ya sé qué cosa es, ya sé dónde está, y es la topografía. Bueno, vamos a ver si nos sale este video. Sí, parece que sí. Ahí tienen un temblor de Holmes. Ven cómo es un temblor muy diferente a un temblor parkinsoniano, un temblor por la ansiedad, en la cual toda la extremidad prácticamente se moviliza. ¿Sí? Y bueno, como lo grabé de la pantalla, no pude evitar que me salgan esos adicionales, pero sirve muy bien para diferenciar los tipos de temblores. Y cuando uno ve esto, cualquiera se dice, ¿qué cosa tiene? Bueno, veo y digo, es un temblor de Holmes, ya sé dónde está la lesión. Es un síndrome que ya sabemos que se llama síndrome de Weber. No es un Weber, obviamente, Ah, es un Weber. Weber más un temblor de Holmes, puede también ser una tetosis o una corea. La corea no es temblor, es un movimiento tipo baile, la tetosis solamente de la mano, pero igual, todos son movimientos anómalos que se ven en el síndrome de Benedict, y este es un síndrome de Benedict, ¿ok? Salvo que tuviera mioataxia, en cuyo caso sería un síndrome de Cloud, en donde hay estos movimientos anómalos, ¿ok? Y este es el tremor de Holmes, se traído ese video para que ustedes lo puedan ver. Bueno, habiendo dicho todo sobre el mesencéfalo, nos vamos ya a la protuberancia. Y acá tenemos un dibujito de la parte más alta de la protuberancia con una zona un poquito oscura. Y voy a decir algo adicional. Todas estas lesiones que estamos viendo acá se dan muy cerca de la línea media, por si acaso. Y eso lo van a entender ahorita, más adelante, por qué hablo que estas son lesiones de la línea media, por la distribución arterial. Ahora vamos al área protuberancial. Nuevamente, la línea media, bastante cerca de la línea media. Tenemos dos síndromes, también son epónimos. ¿Y por qué usamos estos epónimos? Si ustedes habrán escuchado, los epónimos ya no se usan. Bueno, lo que pasa es de que cuando vemos estas patologías son tan claras, tan notorias, que nos dicen inmediatamente dónde está la lesión. Y esto se observa realmente. Si ustedes no lo tienen claro, cuando ven un paciente así, van a decir, se van a rascar la cabeza y van a decir, ¿qué es esto? Por eso, esa es su utilidad. El síndrome de Millat-Gubler es un síndrome en el cual hay, obviamente, una parálisis de nervio craneal de un lado y una hemiplegia o hemiparesia del lado opuesto. ¿Ok? Acá tenemos un gráfico donde tenemos el mesencéfalo, esta parte dilatada que es el puente, y acá el bulbo, aquí, acá en rojo la vía piramidal. Este es el núcleo del sexto nervio craneal que tiene un fascículo que sale por el surco punto bulbar. Y acá tenemos al séptimo nervio craneal que va y lo rodea, sexto nervio craneal, y sale un poquito más atrás, en el mismo surco punto bulbar. Y por detrás de él, el octavo nervio. Son los que salen en este surco. ¿Ok? Entonces ya más o menos tienen esta ubicación. Este es el pie y este es el tegmento posterior, por si acaso. Ya saben lo que es el pie de la estructura del tronco y el tegmento. ¿Okay? No están en el texto. Entonces, en el síndrome mirar nuclear hay una infección del sexto y del séptimo nervio craneal de un lado de la lesión
y va a haber una hemiplegia o hemiparesia al otro lado, porque la vía piramidal va a llegar hasta la región baja del bulbo y va a ir hacia el otro lado. Por lo tanto, la debilidad se va a notar al otro extremo. Mientras que la parálisis del sexto, que es el que hace que un ojo mire hacia afuera, se va a dar en un lado de la cara, un lado en el ojo y en el lado opuesto en mi parecia. Y como el sexto recibe o tiene una fibra del séptimo nervio craneal que la rodea muy cercanamente, muy cercanamente, entonces se afecta casi conjuntamente el séptimo nervio craneal. Entonces es un paquete, un combo. Y cuando esta lesión usualmente va desde la región tegmental hasta la región que abarca la vía piramidal, va a darnos un síndrome típico de compromiso del sexto, del séptimo, por su fascículo de salida, no por núcleo, y de la vía piramidal. Y eso se llama síndrome bilar cubular. Si la lesión fuera acá, en este elipse celeste, tendríamos simplemente un compromiso del séptimo y de la vía piramidal, nada más. Pero un séptimo periférico. Un séptimo periférico, como está acá en el dibujo, ya no me va a afectar solo la mitad inferior de la cara, sino me afecta toda mi cara en cuanto a la fuerza. Toda la fuerza y se produce una parálisis o paresia facial, en este caso derecha, con hemiparesia o hemiplegia izquierda. Entonces dijimos que cuando una hemiparesia tiene nervios craneales dañados al lado opuesto, es un cuadro alterno, y si es alterno, está en el tronco cerebral. Y si el séptimo y el sexto están dañados, es decir, este ojo no va a poder mirar hacia afuera, mientras que este ojo sí va a poder mirar hacia adentro, entonces decimos, este es un síndrome bilar Gubler. Sabemos que está en la parte inferior del puente. Y se afecta, miren en este gráfico, este es un gráfico, es el mismo gráfico de acá, pero un corte transversal, donde vemos la vía piramidal, el núcleo bueno, este es el núcleo del hemisco medial que transporta la sensibilidad táctil y propioceptiva, pero ya después de ser la decusación sensitiva que sea en la parte alta del bulbo, a diferencia de la decusación motora que sea en la parte baja del bulbo, acá tenemos el núcleo del séptimo, que dijimos que su fascículo de salida rodea por la parte de atrás, es un recorrido bien conspicuo, vamos a decirlo así, mientras que el sexto hace un recorrido de salida directo y pasa muy cerca de la vía piramidal. Entonces, acá tenemos la misma lesión, pero un corte transversal, y este es un síndrome de Millar-Gubler. Pero si la lesión abarca la línea media, por donde está el fascículo longitudinal medial, ¿qué hace el fascículo longitudinal medial? Acá lo voy a describir. El fascículo longitudinal medial une el sexto núcleo, el núcleo del sexto nervio craneal, que se encuentra en el puente, sube y asciende, cruzando la línea media al núcleo del tercer nervio craneal que se encuentra en el mesencéfalo, pero del otro lado, con el objetivo de que cuando un ojo mire hacia afuera, digamos, el ojo izquierdo mire hacia afuera, el ojo derecho mire hacia adentro. Por eso podemos mirar, si te das cuenta, movemos los ojos hacia la izquierda a la derecha y uno de ellos estamos viendo hacia afuera y el otro hacia adentro. Eso se hace gracias a ese fascículo, el fascículo longitudinal medial. Y ya dije que cuando se compromete en la región mesencefálica de un síndrome de Foville. Y cuando se compromete, porque está al lado del sexto, ese fascículo, al lado del sexto y al lado del tercero, y los une, que cuando se compromete en el bulbo, en el puente, va a dar un síndrome de Foville, ya no mesencefálico, sino protuberancial. El síndrome de Foville protuberancial va a tener una característica diferente en cuanto a la lateralidad del movimiento a la del Foville mesencefálico. ¿Por qué? Porque
Si se da una lesión del sexto nervio a ese nivel más el fascículo, significa que ambos ojos no van a poder mirar hacia esta dirección, porque se va a afectar el sexto de este lado. Entonces, el ojo no va a poder mirar a este lado. Y si el fascículo 29 está dañado, el ojo contralateral tampoco va a poder mirar a este lado y van a poder solo mirar hacia su lado opuesto, donde está la hemiparesia. Entonces, el paciente puede mirar su hemiparesia. Y acá vemos cómo ese paciente puede dirigir la mirada hacia el lado de la hemiparesia. Y nosotros decimos, en manera de broma, le gusta mirar su hemiparesia. Es una manera de decir que ya sabemos dónde está la lesión en la protuberancia. Entonces, conociendo esos datos y obviamente basados en las estructuras anatómicas, ubicamos rápidamente la lesión. ¿Y por qué necesitamos ubicar la lesión? Porque saber que una lesión está en el tronco cerebral es más peligrosa que si una lesión está en la región de los hemisferios cerebrales, porque esta es una lesión pequeña y el fascículo y el sistema reticular activador ascendente está en la parte posterior y fácilmente se puede dañar por una lesión a estos niveles, comprimirse y dejarlo al paciente en sopor, en coma o en muerte cerebral. Por eso es importante saber dónde está la lesión. No solamente para decir, yo sé neurología, no, porque lleva un riesgo que esté en el tronco cerebral. Nos asustamos cuando está en el tronco cerebral, porque estos pacientes, cuando la lesión está en el tronco cerebral, necesitan estar en observación en una unidad de cuidados intermedios o en una UCI por lo menos 3 días, porque esa lesión se puede hinchar y llevarlo al coma. No el mismo día afecta a esta zona, al segundo día esta zona, al tercer día ya comienza a afectar el despertar y comienza con somnolencia, o sigue con la obnubilación, letargo, estupor y puede llegar al coma. Y si sigue avanzando hacia el bulbo, a muerte cerebral. Por eso nos asustamos cuando es una lesión ahí. Por eso es importante conocer la topografía. Y acá está escrito lo que les he dicho en el gráfico. ¿Qué cosa es el milar gubular y qué es el fovil protuberancial? ¿Ok? Como verán ustedes, si hago una línea media acá en este corte transversal, la lesión es paramediana también. Paramediana significa que está muy cerca de la línea media. ¿Ok? Entonces, la mayoría de las lesiones, la mayoría, no todas, la mayoría de las lesiones en el tronco cerebral que no son catastróficas son paramedianas. Acá tenemos un milar Gubler donde dijimos que en el milar Gubler hay un sexto nervio dañado y una parálisis facial. Entonces, este ojito puede mirar hacia este lado, pero este ojo no le puede seguir. Es un movimiento conjugado que es normal, porque normalmente se debe hacer esto, mirar ambos hacia el lado de manera congruente. Pero en el mirar Gubler hay parálisis facial periférica más una parálisis del sexto, y es que la tiene. En el fovil protuberancial, el paciente puede mirar bien hacia el lado donde está la parálisis, pero cuando quiere mirar hacia el otro lado, los ojos se quedan al frente y no puede mirar al otro lado. Y ahora nos vamos al bulbo raquídeo. Y en el bulbo raquídeo está la lesión vascular que más frecuentemente se ve en el tronco cerebral. De todas las que les estoy diciendo, que son lesiones relativamente no muy frecuentes, la más frecuente de todas ellas se da en el bulbo y se llama el síndrome de Wallenberg o síndrome vulvar lateral. Acá tenemos un gráfico del bulbo raquídeo, ¿okay? En la cual estamos acá viendo la parte posterior, que está con esa hendidura, que es parte del cuarto ventrículo, que se encuentra en la parte posterior, y aún más posterior está el cerebelo, que lleva sus fibras por los lados del tronco cerebral, siempre sea a nivel de la protuberancia, sea a nivel del bulbo, o sea a nivel del mesencéfalo. Y acá tenemos su parte anterior con las pirámides vulvares, que se notan como dos áreas sobresalientes en el bulbo raquídeo. ¿Ok? Entonces, en el bulbo raquídeo tenemos algo muy frecuente, un síndrome vulvar lateral y un síndrome vulvar medial. Realmente de todo lo que estamos hablando, ese síndrome vulvar lateral es más frecuente de todos. Tanto así
que lo vemos con mayor frecuencia en todos los síndromes que les he mencionado junto con, después de sí, el Weber, ¿ok? Y ese síndrome, el vulvar lateral, se llama síndrome de Wallenberg. Pueden decirle ese síndrome vulvar lateral si el nombre les resulta muy fastidioso o tedioso, pero aquí tenemos que decir que es un síndrome vulvar lateral. Si alguien me dice, no quiero decir un síndrome de Beni Cloud, pues tendré que decir por la región tegmental, pero acuérdense que cuando hablamos de isquemia, hablamos de los nombres de las arterias. Ojo, acá estoy hablando de la topografía de la semiplegia para ubicarlos básicamente en las lesiones, pero cuando hablemos de los ACVs en específico como causa de la hemiplegia, porque esto puede ser producido por un tumor, por una hemorragia, cuando hablamos de las isquemias decimos el nombre de las arterias. Ya van a ver que es fácil decirlo cuando les explique esa parte. Bueno, en el síndrome de Wallenberg o vulvar lateral hay una conjunción, también se le llama el síndrome sensitivo alterno. Es la única parte de todo el cuerpo donde puede dar hemipoestesia de un lado del cuerpo y, e hipoestesia facial en el otro lado. Acá no se da una hemiparesia en el Wallenberg, no hay hemiparesia, fíjense. Si se dan cuenta, la pirámide vulvar está acá, la vía piramidal es acá y en el Wallenberg no la toca. Y lo más conspicuo es que hay que o sea, lo más claro es que hay un trastorno sensitivo alterno. El problema es que el paciente no se queja de eso. El paciente viene con un cuadro atáxico, cerebeloso de un lado del cuerpo, como si fuera un hemisferio cerebeloso, que se los expliqué en clase. Pero además se agrega una alteración del 10º nervio craneal, del 9º nervio craneal, es decir, que el paciente va a tener una habla gangosa porque el velo palatino está caído, va a tener disfagia. Si toma un poco de líquido, se va a atorar o se le va a salir por la nariz el líquido, si es que no se atora. A estos pacientes se les pone una zona nasogástrica porque se puede ahogar. Además tienen vértigo, es decir, hay nistagmos y tienen la sensación de giro. Es un síndrome muy incapacitante, el paciente no puede pararse porque se cae. Y como la vía sensitiva viene por atrás, desde la médula espinal, en los cordones posteriores, va justamente en la región del bulbo, va a pasar al lado contralateral, la parte del bulbo alto, para darse la decusación sensitiva y localizarse en el hemnisco medial. Entonces va a pasar justamente por el área donde se daña esta o se da este síndrome vulvar lateral, que llamamos, cuando es isquémico, el síndrome de Wallenberg. Entonces, se va a producir una hipoestesia facial. ¿Por qué? Porque la vía trigeminal va desde el puente hasta la parte superior del tronco cerebral, porque tiene un núcleo muy largo. El núcleo del trigémino tiene varios núcleos, pero tiene uno de sus núcleos muy largo. Entonces, va por esta zona y por eso se da un síndrome de hipoestesia facial del mismo lado de la lesión, hipoestesia sensitiva del lado opuesto. Además, tiende a ir a veces en la parte, como está en la parte media alta del bulbo, va a veces a agarrar la parte inferior de la protuberancia y va a producir parálisis, puede producir una debilidad facial o una parálisis del sexto nervio, como si tuviéramos un hilar Gubler adicional y puede haber diplopia. Pero eso no es tan frecuente. Lo frecuente es el trastorno sensitivo alterno, el vértigo, la disfagia, la disartria, el ataque cerebeloso. El Horner es porque se afecta la vía simpática que se encuentra en la parte posterolateral de todo el tronco cerebral. La vía simpática que nace en el hipotálamo baja por todo el tronco, los laterales de la médula espinal, pero viaja en el tronco cerebral por la parte posterolateral. Y como el síndrome de Wallenberg o el vulvar lateral se encuentra en la parte lateral,
obviamente, va a, a comprometerla y a dar un cuadro, un síndrome Horner, que se caracteriza por tener básicamente una tosis palpebral muy leve, ¿ok? Con miosis y un llamado en oftalmos. Esa es la triada de síndrome Horner, pero usualmente lo vemos como una caída del párpado muy discreta. Hay que ser muy acucioso para verlo. Y si quieren ver la, la miosis, tienen que entrar a un cuarto oscuro donde ven que el ojo normal, que no tiene síndrome de Horner, se dilata por la oscuridad, pero en el Horner el ojo dañado se mantiene sin dilatación. Contralateralmente ahí en hipoestesia no hay un trastorno motor. Y otro síndrome que no es muy frecuente verlo, pero que ya que estamos en el bulbo es el segundo más frecuente en verse cuando el bulbo se daña. Ya fíjense que este ya está cerca de la línea media y esta es una lesión paramediana, a diferencia de este que es una lesión no paramediana, sino lateral. Entonces se llama síndrome bulbar medial, en lo que básicamente se produce una lesión del núcleo del doceavo nervio craneal, es decir, de un hemil. Si estamos acá en este lado, esta hemilengua va a estar dañada y lo que hace la hemilengua de este lado es impulsar la lengua hacia el lado opuesto y lo que hace la otra hemilengua es impulsarla al lado opuesto. Entonces, cuando están equilibradas, la lengua sale centralmente hacia afuera. Por eso pedimos al paciente que saque la lengua y trate de tocarse con la punta de la lengua en la nariz para ver si hay alguna desviación. Por eso se les ha enseñado así en el examen, ¿ok? Entonces, cuando esa está dañada, la lengua se va a desviar hacia el lado dañado. Y como acá está la vía piramidal, y esa es la parte más alta, la decusación se va a dar un poco más abajo en la parte final del bulbo y va a darse la decusación piramidal y vamos a tener la hemiparesia, casi hay hemiparesia porque está comprimiendo la vía piramidal del lado opuesto, ¿ok? Y como va a agarrar el menisco medial, que es una vía sensitiva y propioceptiva, va a asociarse a una ataxia propioceptiva contralateral. Entonces, eso no va a haber ningún compromiso, aquí no va a haber ningún compromiso de los ojos, no va a haber ningún compromiso facial y es uno de los pocos síndromes en los cuales se produce un trastorno de hemiparesia sin compromiso facial. Casi en los demás siempre hay compromiso facial. Acá no. En el Wallenberg puede o no puede haber el compromiso, según la distribución vascular personal. Bueno, y aquí estamos en cuanto a la topografía vascular, vértebro-basilar, para que conozcan y por qué he insistido tanto en decir si la lesión está cerca de la línea media o en la parte lateral del tronco cerebral. Acá tenemos un corte transverso puede ser, imagínense, mesencéfalo, creo que esto se parece al bulbo raquídeo en cuanto a su forma, pero vale, lo que voy a decir para el puente vale para el mesencéfalo. Este es un corte transversal de la arteria basilar. Bueno, en el bulbo, realmente la arteria basilar no se forma, y vamos a hablar un poquito antes de eso. Acá tenemos las arterias vertebrales, ¿ok? Las arterias vertebrales en el lado izquierdo nacen de la arteria aorta y entran en la apófisis transversa de la vértebra cervical C6. Ahí tenemos el agujero vertebral y entran por ese agujero y van subiendo por todos los agujeros vertebrales de C5, de C4, hasta llegar al atlas, donde ya no hay agujero vertebral y simplemente entra en el agujero magno, ¿ok? Y entra más o menos a ese nivel y sigue ascendiendo dentro del cerebro, separadas las arterias vertebrales y en todo su recorrido por el bulbo raquídeo, las arterias vertebrales siguen su camino hasta que se unen más o menos a la altura del surco bulbo protuberancial o ponto Uy, vulvar, como quieran llamar. Ahí se no, unen para formar la no. arteria basilar que sigue ascendiendo por el puente, por el mesencéfalo,
hasta que al final se dividen en las arterias cerebrales posteriores. ¿Ok? Esto es para que tengan un gráfico, una idea de cómo Dale, dale, estamos en dale. cuanto al sistema circulatorio posterior cerebral. De la arteria Laica. eh, vertebral y de la basilar en general, nacen tres arterias importantes y muchas arterias pequeñas que vamos a ver en este gráfico. Las tres arterias principales o más gruesas que nacen, una de ellas nace en la arteria vertebral a nivel vulvar, las otras dos nacen, una a nivel del puente y otra a nivel mesencefálico, antes que la arteria basilar se divide en arterias cerebelosas o cerebrales posteriores, perdón. Y acá tenemos un gráfico en el cual estamos viendo una arteria basilar, pero fíjense que en este corte transversal estamos viendo que esta arteria basilar bota tres ramas, emite tres ramas Qué daño. hacia la parte paramediana, desde la línea media, es el cuarto ventrículo, parte posterior, parte anterior, la arteria basilar va por la parte anterior, igual que acá lo estamos viendo. Entonces viene una arteria paramediana, ¿ok? Que es la que da la mayoría de los síndromes de los que acabo de hablar en el tronco cerebral. Una circunfleja corta y una circunfleja larga. Las circunflejas largas son estas tres arterias que acabo de mencionar. Una de ellas es la arteria cerebelosa posterior inferior, conocida como la pica, La por sus pica. siglas en inglés. La que nace de la arteria vertebral a nivel del bulbo raquídeo, la que nace en el puente, se llama arteria cerebelosa inferior, y la que nace en el encéfalo se llama arteria cerebelosa superior. Y estas son arterias circunflejas largas. Y son circunflejas largas porque, y son gruesas, porque no solamente van a terminar en el tronco cerebral, mientras que la paramediana irriga la parte medial del tronco y la circunfleja corta la parte lateral del tronco nada más, la circunfleja larga además irriga todo el hemisferio cerebeloso de su lado al nivel que le corresponde. De modo que todo un hemisferio cerebeloso está irrigado por estas tres arterias circunflejas, por eso son las más gruesas y las más importantes. Y de ellas, el síndrome de Wallenberg se debe a un infarto de la arteria cerebelosa posterior inferior que la estamos mostrando acá, que es una circunfleja larga que nace en la arteria vertebral a nivel del bulbo raquídeo. De modo que termina dándose un síndrome vulvar lateral, como está acá, y a dar el síndrome de Wallenberg, que es producido por un infarto de la pica o arteria cerebelosa posterior inferior. Bueno, ya hemos hablado de la topografía vascular, topografía de la vía piramidal. Ahora vamos a hablar en cuanto a lo que es síndrome de primera motoneurona. Ahora vamos a hablar del síndrome de segunda motoneurona. Dios mío. El síndrome de la segunda motoneurona o el síndrome de segunda motoneurona comprende cuatro estructuras: la motoneurona alfa, la raíz nerviosa, el complejo de raíces que se da después de la raíz nerviosa tras su salida de la vértebra, que se llama plexo, y su aislamiento ya en la extremidad, que se llaman nervios periféricos. El síndrome de segunda motoneurona no es parto, no se considera la llegada del nervio al músculo, que se llama un síndrome de unión neuromuscular o placa mioneural. Tampoco es parte el síndrome o lesiones del músculo, que son parte del síndrome miopático, como vamos a ver en un momento posterior. Entonces, ya más o menos tienen ustedes la ubicación de lo que es un síndrome de segunda motoneurona. ¿De dónde a dónde hablamos de ello? Y comenzaremos hablando sobre las diferencias entre el síndrome piramidal o de primera motoneurona y el de segunda motoneurona. Primero, la distribución de la debilidad es asimétrica.
y a predominio distal. Una segunda motoneurona puede ser simétrica, pero lo más frecuente es que también sea asimétrica y de predominio distal. Entonces usted dirá, pero no se diferencian de mucho. En esta parte no se diferencian de mucho. El grado de atrofia, ya dijimos que en la vía piramidal era ausente o era leve. Y es básicamente por desuso. Pero en la segunda motoneurona es rápido e intenso. O sea, la presencia de atrofia se da muy velozmente y de una manera severa. Y acá lo están viendo. Una mano atrofiada severamente, una pierna y un pie atrofiados también de una manera importante. Y esto es parte de un síndrome de segunda motoneurona. Y solamente viéndolo yo digo, ok, esto es una segunda motoneurona. Pero eso lo voy a describir en mi examen y no lo voy a poner como un síndrome, ¿ok? Porque yo en el síndrome voy a poner es un síndrome radicular o un síndrome de plexopatía o neuropatía, pero al nivel de ustedes, sí me pueden poner en esta parte un síndrome de segunda motoneurona, porque no les voy a pedir que me puedan diferenciar un síndrome de raíz, un síndrome de plexo, un síndrome de nervio, porque sería muy complicado para ustedes. Entonces, sí, en esta zona, a diferencia de la primera motoneurona que hablamos de un déficit neurológico focal, acá sí podemos hablar de un síndrome de segunda motoneurona y lo pueden poner como tal. ¿Qué otra diferencia hay con la primera motoneurona? Y eso sirve para diferenciar pues, qué tipo de debilidad tiene, ¿no? Fíjense que acá es más distal, justo igual que el de primera motoneurona y como se está diciendo acá. Los reflejos, ya saben que en el síndrome piramidal, en la fase ya después de los primeros días, se va a dar una hiperreflexia, ¿no? Al comienzo puede haber arreflexia y atonía, pero después se caracteriza por hiperreflexia e hipertonía. En el síndrome segundo de motoneurona hay lo opuesto. Es una arreflexia total o una hiporreflexia con una hipotonía. Y hay que tener cuidado de no confundir con la hipotonía que se da en los primeros días de la primera motoneurona. Reflejos patológicos, ya saben cuáles son los reflejos patológicos, como el de Babinski, están presentes en el síndrome piramidal, pero no siempre están presentes. La ausencia de un reflejo normal también se considera un reflejo patológico. Entonces, un reflejo patológico no solo es el de Babinski, sino una respuesta plantar indiferente, porque lo normal es que se flexione el pie. Pero en el síndrome de segunda motoneurona no va a existir ningún reflejo patológico. El clonus, que es una hiperreflexia máxima, está presente cuando el síndrome piramidal es muy intenso. No en todo síndrome piramidal está, pero nunca va a existir en un síndrome de segunda motoneurona. Ahora vamos a hablar del síndrome miopático. Siguiendo este gráfico, bueno, tendríamos que hablar del síndrome de placa mioneural. Pero antes de hablar del síndrome de placa mioneural, que lo vamos a dejar para el último, porque por las razones que voy a explicar en ese momento, vamos a hablar de un síndrome miopático. Y estamos dejando el síndrome de placa mioneural porque es la fresa, es una de las fresas. Hablamos primero de lo más importante y al último también de lo más importante. Bueno, el síndrome miopático es un síndrome que no es tan frecuente, pero tienen que saberlo diferenciar porque también es una causa de debilidad. Entonces, básicamente, ustedes tienen que decir, cuando vean a alguien débil, ustedes tienen que decir, esto es una primera motoneurona, por lo menos, segunda motoneurona de placa mioneural o un síndrome miopático. Eso es lo que me han dicho en la clase de síndrome de motores 1, porque hay un síndrome de motores 2, van a ser los movimientos anómalos, que lo van a hacer con Dr. Saquicel, o ya lo habrán hecho de repente, no lo sé. Bueno, la clínica del síndrome miopático es de una debilidad muscular que tiene varios patrones, pero en general, para el conocimiento de ustedes, que es un conocimiento inicial, vamos a hablar solamente del más importante, que es el patrón de cinturas. ¿Qué cinturas? Cintura escapular, cintura pélvica, es decir, proximal, aunque puede ser también difuso. Y hay otros varios patrones. Pero esto es lo más frecuente.
y es simétrico, no es asimétrico. Regresemos a la lámina anterior. La vía piramidal es asimétrica. La de segunda motoneuronal puede ser simétrica o asimétrica. Y la miopática es usualmente, casi siempre, simétrica. Es raro que sea asimétrica. La atrofia muscular es usual también. Se agrega un cuadro que se llama fatiga. El paciente está como cansado. A veces hay calambres con dolor muscular y mioglobinuria. Eso no es frecuente. A veces se asocia de debilidad de movimientos oculares que nos puede hacer parecer una lesión de nervio craneal, de modo que no crean que todos los problemas de movimientos oculares son lesiones del tronco cerebral. No, también hay miopatías, por eso les decía, da usualmente un patrón de cintura, pero hay otros patrones que pueden incluir los ojos, y ahí están las oftalmoplegias o parecias. Y lo más típico es la marcha de Trendelenburg o marcha de pato, que es la marcha de Trendelenburg o marcha de pato. Normalmente cuando uno camina, el pie que se apoya en el suelo, la cadera, mejor dicho, que apoya en el suelo, se mantiene firme gracias a un músculo que se llama el glúteo menor, que mantiene la cadera, el hueso del fémur, unido a la pelvis. ¿Ok? Pero cuando hay un síndrome miopático, como he dicho, va a haber una debilidad de cinturas y he dicho que es escapular o pélvica. Y este músculo, todos los músculos del área pélvica, incluidos el glúteo menor, que es el que fija la pierna a la hora de que el peso cae sobre ella en la marcha, va a estar débil y esa cadera va a caer porque ese músculo no la va a poder mantener fija en su posición para continuar el paso. Entonces se va como a doblar. Entonces las dos líneas de las caderas que van casi iguales a la hora de la marcha, si yo trazo una línea paralela al suelo, a nivel de las caderas, se va a mantener durante la marcha. Pero en el síndrome miopático, el pie que cae, la línea va cayendo hacia ese lado. El otro pie después da la marcha y cae sobre el suelo y va a caer para el otro lado y va dando como un balanceo. Ese balanceo es lo que llamamos marcha de pato, ¿ok? Pero se le conoce como marcha de Trendelenburg. Bueno, estos síndromes miopáticos pueden ser en el tiempo, agudos, crónicos o intermitentes, aunque realmente esta parte de intermitente lo vamos a ver no como síndrome miopático, sino un síndrome de placa mioneural. De modo que es más común que lo veamos como agudos o crónicos. Cuando son agudos, muchas veces llegan a emergencia como parálisis periódica o polimiositis, ¿no? La polimiositis es un cuadro en que se produce mucho dolor de los músculos, se hinchan los músculos, son intocables prácticamente, el paciente no los puede mover por tanto dolor, puede ser agudo o subagudo, fíjense, no es necesariamente agudo. Mientras que la parálisis periódica es una presentación de una persona casi normal que tiene más o menos veintitantos años o a veces entre los 15, 16, 17 hasta los veintitantos años, amanece un día en la mañana, después de un día arduo de trabajo. Usualmente son personas que hacen trabajos físicos fuertes o más o menos exigentes, como obreros, este, por un trastorno del metabolismo de su, de su fibra muscular, eh, se levantan y se caen y se dan cuenta que tienen parálisis o mucha debilidad de los miembros inferiores y miembros superiores y tienen que acudir rápidamente a emergencia porque incluso puede haber una debilidad de la musculatura diafragmática y tener dificultad para respirar. Y usualmente se asocia a trastornos de la tiroides y del potasio. Y eso se llama parálisis periódica. Dura unas horas, el paciente se recupera en uno o máximo 2 días y vuelve a estar como si nada y a veces se recurre el problema. Y es muy llamativo porque puede a muchos parecerles un síndrome de Guillain-Barré o una miastenia gravis, pero la historia temporal es bien clara.
¿no? Es muy sugestiva y no hay todos los signos de una miastenia gravis o de un Guillain-Barré. En casos crónicos hablamos de distrofia muscular. Y el término distrofia muscular es un término que sirve para indicar que el trofismo del músculo está muy dañado. Y ahí es donde se viene la atrofia muscular notoria. A diferencia de una parálisis periódica y una polimiositis donde no hay atrofia, y la atrofia no siempre se da, es lo típico en los cuadros más emblemáticos que son las miopatías crónicas. La distrofia muscular y de ellas, en la niñez, la distrofia de Duchenne es la más notoria, también una distrofia de cinturas, pero en adultos, y la distrofia más frecuente es la distrofia miotónica, que se caracteriza básicamente por una atrofia de la musculatura facial, ¿sí? Una atrofia de la musculatura cervical y una atrofia casi generalizada, pero es mayor en la parte distal de miembros superiores y proximal en miembros inferiores. Esa no es una debilidad de cinturas, por si acaso, pero es una de las distrofias más frecuentes. Acá les traigo un dibujo o una foto de un paciente con una distrofia miotónica. Usualmente tiene calvicie precoz. En este gráfico vemos una atrofia muy importante, un paciente que tiene distrofia de cinturas. Esto es típico. Y acá sí, vemos una atrofia, fíjense, casi no tiene deltoides. Vemos una atrofia muy marcada, a diferencia de este paciente que está atrofiado, pero no tanto a ese nivel. Acá sí tenemos lo típico de lo que se dice acá, una debilidad y atrofia de la cintura, en este caso escapular, al punto que las escápulas salen, porque los músculos serratos que son los que pegan las escápulas y permiten que cuando uno se quite el polo no se vean las escápulas de esta manera. Entonces el músculo serrato lo que tiene que hacer o lo que hace es fija la escápula a las costillas, a la parrilla costal, para que los movimientos de los brazos se mantengan firmes hacia la parrilla costal. Bueno, y acá tenemos una comparación de los tres síndromes hemos hablado, que vamos hablando hasta el momento, la distribución de la debilidad asimétrica, simétrica o asimétrica, pero distal, y acá es simétrica y proximal en el síndrome miopático. La atrofia casi no hay, acá es precoz e intensa, acá puede haber, puede ser moderado, puede ser intensa, y es intensa cuando hay distrofia, y es moderada en los otros dos casos, y es tardía, no es precoz. Los reflejos aumentados, ausentes o muy disminuidos, y acá pueden estar normales o un poco disminuidos. El tono muscular aumentado, disminuido, y acá el tono muscular es normal, un poco disminuido. La fatiga, mialgia y calambres no van a existir en síndrome piramidal ni en segunda motoneurona, puede existir en síndrome miopático, no siempre. Y los reflejos patológicos van a estar presentes solamente en el síndrome piramidal. Y dejamos para el final la enfermedad de placa mioneural. La enfermedad de placa mioneural está dado por algunas enfermedades. Acá vamos a ver la unión neuromuscular, es un gráfico del botón presináptico y de la membrana muscular en el área sináptica. ¿Ok? Y acá van a ver ustedes unas barras de azul oscuro que son las tres patologías que conforman el síndrome de enfermedad de placa mioneural. De ellos, el más frecuente, el más notorio y el más importante, y es bastante frecuente, eso sí, es la miastenia gravis. Esta es una entidad patológica ya, es una etiología y este es el más frecuente. Seguro alguno de ustedes ha podido ver ya un paciente con miastenia gravis. Los otros dos, como el botulismo y el síndrome de Lambert-Eaton, son mucho más infrecuentes y por mucho, realmente. Pero primero voy a describir cómo se da la fisiopatogenia, o primero la fisiología de la activación neuromuscular en esta terminal nerviosa y la unión muscular.
Normalmente ustedes saben que hay una bomba de sodio y potasio que produce una despolarización del axón que para hiperpolarizado en su potencial de reposo, ¿verdad? Y que permite que el interior del axón, que normalmente es negativo, se vuelva positivo, ¿ok? Pero cuando llegado al botón presináptico, ya no hay más bomba de sodio y potasio, sino que el cambio eléctrico va a abrir canales, los canales que están acá, que ya no son canales de sodio y potasio, sino canales de calcio. Mejor dicho, el objetivo de toda la transmisión neural es que se abran canales de calcio en el botón presináptico. Esto en los músculos estriados, ojo, y muchos músculos lisos. Para que entre calcio en el botón presináptico. ¿Para qué queremos que entre botón, calcio? Porque en la vesícula o en el botón presináptico existen neurotransmisores que vienen formados desde el soma neural, que viajan por el axón, y que se depositan y se almacenan en el botón presináptico en vesículas que tienen un neurotransmisor que usualmente es acetilcolina. Y lo que es el calcio es permitir que estas vesículas se unan a la membrana presináptica para liberar su contenido al espacio sináptico. Acá tenemos la acetilcolina, las moléculas de acetilcolina, acá está. Acetilcolina son sus siglas, ¿ok? Y en la membrana muscular que está asociada al espacio sináptico o membrana posináptica muscular, tenemos receptores de acetilcolina para que se produzca una descarga muscular para la contracción del músculo. Entonces, esto es lo que ocurre normalmente. La acetilcolina se libera del espacio sináptico y se une al receptor para producir un cambio en la polarización y se dé la contracción muscular. ¿Ok? Se dan las hendiduras de la membrana postsináptica para ampliar la superficie de receptores de acetilcolina. Pero en el síndrome de Lambert-Eaton, que es una enfermedad no muy frecuente, se producen anticuerpos que van a tapar los canales de calcio y se va a producir típicamente una debilidad con fatiga que comienza en los miembros inferiores, va ascendiendo y se asocia a una arreflexia, porque en alguna medida es como si fuera una neuropatía, porque está afectándose el nervio en sí, pero se afecta la liberación de calcio, la entrada de calcio, perdón. Entonces las vesículas de acetilcolina no se van a liberar, por tanto no hay contracción muscular y se está produciendo un cuadro de debilidad muscular, pero por un trastorno de placa mioneural. El síndrome de Lambert-Eaton es una enfermedad autoinmune producida por cánceres, usualmente. También se pueden ver raramente en otros tipos de enfermedades autoinmunes, pero usualmente es por cáncer, o sea, en gente mayor, que comienzan a tener una debilidad progresiva que va ascendiendo de miembros inferiores a miembros superiores y se diferencia de la miastenia gravis, porque la miastenia gravis es al revés, va descendiendo desde la cara hacia los miembros inferiores y porque el amerito se asocia a una arreflexia, a diferencia de la miastenia gravis, que no lo hace así. También se puede dar un cuadro bastante parecido por algunos antibióticos como los aminoglicosidos que también pueden producir esto, pero eso es bastante infrecuente, pero es posible. El otro problema que se da en la placa mioneural, que no es frecuente, es el botulismo. Ya saben ustedes que el Clostridium botulino pueden producir una neurotoxina, ¿ok? Que va a bloquear el calcio, va a impedir que el calcio se una a estas vesículas para que sea liberado. De modo que va a producir una parálisis que usualmente comienza según el tipo de botulismo. El botulismo puede ser gastrointestinal, y si es usualmente lo más frecuente cuando la comida no se almacena y no se cocina bien, cuando se consume enlatados
ya fuera del vencimiento de la fecha, y hay que tener cuidado porque esta bacteria anaerobia comienza a crecer y puede dar botulismo. ¿Ok? También se da botulismo en heridas infectadas, en cuyo caso la debilidad comienza en la zona de la extremidad como dañada, digamos, por donde entró el Clostridium. Pero lo usual es que comience, sea un botulismo digestivo, ¿no? Por la ingesta de algún alimento contaminado. Y cuando eso sí comienza o típicamente afecta la musculatura vulvar, comienza con disfagia, disartria, parálisis facial, oftalmoplegia, con midriasis, porque también va a afectar la liberación de acetilcolina en, las pupilas y por lo tanto el músculo va a quedar midriático, no va a poder cerrarse porque para eso la miosis necesita acetilcolina. Entonces, típico, va a parecerse mucho a una miastenia gravis, pero una miastenia gravis es un poco rara porque va a tener midriasis, mientras que la miastenia gravis no tiene midriasis. Y esa es la manera de darnos cuenta de la intoxicación. Además del compromiso, hay otros síntomas que son náuseas, vómitos cuando es digestivo y cuando es a través de una herida comienza en una extremidad, lo cual es inusual en la miastenia gravis y tiende a ser un poco más rápida la evolución. Pero lo más frecuente es que se produzca la miastenia gravis, que se produce por anticuerpos. Anticuerpos producidos a veces por un tumor benigno que se llama el timoma o por la hiperplasia del timo, a veces asociados a otras enfermedades autoinmunes, incluso lupus, cualquier enfermedad autoinmune, enfermedades que afectan la tiroides. A veces no se identifica ninguna enfermedad adicional o autoinmune asociada y simplemente se producen los anticuerpos en personas que cursan por mucha situación estresante usualmente, pero estos anticuerpos lo que hacen es atacan y destruyen los receptores de acetilcolina en la membrana postmuscular postsináptica. De modo que la acetilcolina que se libera de la terminal nerviosa no encuentra receptores o encuentra muy pocos receptores de acetilcolina, dependiendo de si la miastenia es leve, moderada o severa, para producir la contracción muscular. Y usualmente comienza en los párpados, los movimientos oculares, a veces en el bulbo, en la musculatura vulvar o en el cuello, ¿no? Pero usualmente en esas dos áreas y de ahí, y luego de ahí tiende a descender a miembros superiores y miembros inferiores. ¿Ok? Entonces, lo usual que se da en la miastenia gravis es que el paciente presente una fatiga, una debilidad y fatigabilidad, pero con debilidad, pero son variables. ¿Qué significa variable? Que en la mañana usualmente está mejor que por la tarde, o conforme pasa el día, a partir del mediodía, ¿no? Conforme pasa el día, el paciente se va sintiendo más cansado, débil, y comienza a hablar gangoso, o se le cae un párpado, como vemos acá. Y si le pedimos que mantenga la mirada hacia arriba, va a arrugar la frente y los párpados que comienza bien y comenzó mal, va a terminar fatigándose y cayendo. ¿Por qué pasa esto? Porque este paciente tiene muy pocos receptores de acetilcolina en estos músculos por el ataque autoinmune, que ya sabemos que se da en la membrana postsináptica, en la membrana muscular postsináptica. Y entonces la cantidad de acetilcolina, aunque es normal, no tiene muchos receptores que estimular. Entonces, normalmente hay una redundancia para que no se produzca la fatigabilidad. Eso ocurre en una persona normal. Pero como acá se han destruido los receptores, ahí la cantidad es tan mínima que no permite mantener la contracción muscular. Y cuando le pedimos que siga manteniendo la contracción muscular, y esta es una maniobra que se hace y les dije que se hace los movimientos oculares y se le pide al paciente que mire hacia arriba, eso se lo dije en la primera clase, y se deja la mano un rato hacia arriba, comenzamos a ver que comienza a caer poco a poco uno o dos párpados, a veces cae también el ojo, ¿no? El paciente arruga la frente porque ni siquiera trata de mirar arriba y solamente vemos la esclera, el signo de Bell, lo cual nos está diciendo que el paciente está haciendo una fuerza real
por tratar de mirar arriba, a diferencia de un conversivo. Usualmente comienza con problemas en los ojos, con tos impalpebral, con diplopia, disfagia, a veces disartria, disnea y cabeza caída. Pero cuando hay disnea o disfagia, decimos que el paciente tiene una crisis miasténica, y cuando decimos que tiene crisis miasténica, el paciente se tiene que ir a la emergencia, porque ese paciente está pronto a ahogarse o a ahogarse por atragantamiento o quedar incapacitado de respirar por debilidad del diafragma. Por eso la miastenia gravis se puede convertir en pocas horas o días en una emergencia, que el paciente lo lleva a la unidad de cuidados intensivos, en la que requiere como lo que un tubo y un ventilador, hasta que se resuelva el cuadro con un tratamiento que se llama permaféresis. El típico inicio, ya les dije, comienza en los ojos, desciende a la boca, al cuello, puede empezar en la boca, el cuello y en los ojos. La cosa es que comienza en la región de la cara o cuello y va bajando a miembros superiores y miembros inferiores en el 80% o 90% de los casos, y eso se llama miastenia generalizada. Existen un 10% de casos en los cuales la lesión o la debilidad se queda solamente en los ojos o en la región vulvar, nada más, y eso es una miastenia que llamamos miastenia ocular o miastenia vulvar, así como le decimos. Pero la mayoría se vuelve generalizada, y ese es el 90%. Y va a producir una cuadriparesia a predominio proximal, en la cual la fatigabilidad es muy importante, mucho mayor que la vista en una miopatía. El diagnóstico es clínico, y el principal examen paraclínico que usamos para hacer o confirmar el diagnóstico es un test de estimulación repetida, que se solicita a través de un examen que se llama electromiografía, en el cual pedimos específicamente un test de estimulación repetida muscular a baja frecuencia. También se pueden pedir anticuerpos antirreceptores de acetilcolina, pero esta prueba es muchísimo más específica. ¿Okay? Anticuerpos anti-MUS más se pide cuando la debilidad afecta básicamente del cuello hasta los músculos ventiladores, pasando por los hombros, por el hombro. ¿Okay? Siempre hay que descartar en miastenia graves dos patologías importantes que pueden coexistir: el hipotiroidismo, incluso pueden dar un cuadro muy parecido al hipotiroidismo, y las enfermedades del timo. Y crisis miasténica se define cuando hay disnea o disfagia, y el tratamiento es una plasmaféresis inmediata. Cuando ustedes tengan un paciente así, si es que llegan a definir el cuadro como tal, tienen que enviarlo a emergencia. Todo paciente que vean que tenga disnea o disfagia aguda, por favor, mándenlo a emergencia. ¿Okay? Mándenlo a emergencia. El síndrome de Lambert-Eaton también da un cuadro de cinturas, pero comienza usualmente en miembros inferiores y se asocia a reflexia. También tiene fatigabilidad porque es un problema de la placa mioneural. Entonces, el test de estimulación repetida y a alta frecuencia, ya no es un test de estimulación repetida a baja frecuencia, el test de estimulación repetida a alta frecuencia es el que diagnostica el síndrome de Lambert-Eaton y los anticuerpos anticanales de calcio. ¿Okay? Tiene un nombre bastante largo, pero suficiente con que sepan, y pueden poner incluso en su solicitud anticuerpos anticanales de calcio. Bueno, este es un gráfico de cómo simplemente las moléculas de acetilcolina normalmente se unen a los receptores de acetilcolina, pero cuando hay anticuerpos, que son estas como Y invertidas, que son anticuerpos, destruyen a los receptores que están en el color verde. La molécula de acetilcolina no tiene qué cosa estimular, y los destruyen, como le digo, de manera parcial, de manera leve, moderada a severa. Acá tenemos un trazado electromiográfico de un test de estimulación repetida a baja frecuencia en una persona normal. Se hacen 5 impulsos, de modo que con una maquinita que transmite impulsos eléctricos al músculo, se produce una descarga muscular, que la vemos acá como una onda. Y el quinto impulso vemos la amplitud, si hay un decremento de la amplitud. Y acá vemos que no pasa nada. ¿Por qué? Porque la cantidad de receptores, la cantidad de acetilcolina,
tiene una redundancia que impide que haya fatigabilidad en una persona normal. Pero en una persona con miastenia gravis, como vemos en el gráfico acá arriba, al quinto impulso ya hay un decremento del 8% al menos, puede ser más. Y este es un test de estimulación repetida a baja frecuencia. Una persona con miastenia gravis, esta es una persona normal. Acá tenemos una tomografía del tórax, un corte transversal, donde vemos acá el esternón, acá el arco aórtico. En un adulto, normalmente el timo, que es esta estructura que se encuentra en el mediastino anterior, es una estructura casi como un... El timo se va atrofiando desde la niñez hasta la adultez y se vuelve casi una estructura muy delgada, casi filiforme. Pero acá no la vemos así, que la vemos gruesa. Y esto es una hiperplasia del timo. Y la hiperplasia del timo es una anomalía que tiene que operarse y tiene que sacarse porque esto empeora el pronóstico de una miastenia gravis. A veces se encuentra eso, por eso cuando tenemos una miastenia gravis pedimos tomografía de tórax. Y además pedimos pruebas de tiroides. Vamos de todas maneras con esas dos pruebas. Y en esta estructura ya vemos una masa ovalada de medicina anterior nuevamente entre el esternón y la aorta, arco aórtico en este caso que se nota acá. Y esto ya estructura ovalada ya es un timoma, ya es una neoplasia. Y la vemos acá en esta radiografía de tórax en el medicina interior como una masa redondeada grande. Y acá la vemos en una placa de tórax, una vista antero-posterior, una vista sagital, una vista o lateral. Y este es un corte, una vista antero-posterior y vemos nuevamente una masa. Y esto es un timoma. Un timoma es algo que tiene que operarse, porque eso ya es una neoplasia. Hiperplasia puede ser el preludio de un timoma o no. Lo cierto es que ambas, cuando se encuentran, tienen que ser extraídas, ¿ok? Porque eso no va a permitir, porque eso genera anticuerpos que van a perpetuar y a empeorar la miastenia gravis. Y acá tenemos un test de estimulación repetida, pero a alta frecuencia. Y en el test de estimulación repetida a alta frecuencia vemos cómo el potencial de normal va incrementándose, incrementando. Bueno, no de normal, sino de pequeño, se va incrementando conforme aumenta la Buenas noches, velocidad doctor. de la descarga. Buenas noches, buenas noches. Y lo que refleja esto es un Estamos síndrome con Lambert-Eaton. el doctor Diego ¿Por qué se da esta Sí, mejoría? doctor. Porque Buenas noches, doctor. Están las cuando doctoras aumenta la descarga Unategui. a este Buenas nivel, noches, doctor. Presente. se Buenas hace noches, la doctora tan Sofía Coria. rápida Buenas noches, doctor. la corriente eléctrica La doctora que Andrea Carolina que Ávila. llega a este nivel destapa un poco los anticuerpos y permite que entre el calcio. Entonces se ve el potencial Muy bueno. muscular que mejora rápidamente al hacer un test de estimulación a alta frecuencia. Por eso son las pruebas más específicas para esto, para este tipo de patologías. Sí, doctor. Entonces acá tenemos un test de alta frecuencia, nuevamente buscando un amiguito, una persona normal que va a ser igual, Disculpe. claro, vamos a ver de menos a más, igual acá de menos a más a la persona que tiene enfermedad de Lamberito, que no es una enfermedad importante. La más importante que ustedes deben conocer es la miastenia gravis, que es el síndrome o la enfermedad modelo de una enfermedad de placa mioneural. Listo, chicos. Si hay alguna duda, pregunten y si no, le mando la clase a su delegado, ¿sí? Para que les comparta. Entonces, la próxima clase sería el lunes, 12:30 en el aula 6. ¿Estaría bien? ¿Están escuchando? Sí, doctor, sí podemos oírle. Sería cuestión de que el delegado pueda coordinar tener el aula, pero que Avísenle al delegado, ¿sí? Avísenle al delegado. Ya le he enviado la clase a él, por si acaso, para que les pueda compartir, ¿sí? Sí, doctor.
Listo, chicos, eso sería todo, todo, si es que no hay ninguna pregunta adicional.